Qué gusto Buenos días. de, qué gusto de saludarlos hoy. Bueno, siempre, ¿no? Pero hoy me da muchísimo gusto volver a estar aquí con ustedes. Qué bueno, doctor. Pues aquí ¿Qué estamos tal? ya. Sí, sí tuvieron oportunidad de acudir el día de ayer a la presentación del libro. Yo en lo personal no me Sí, queda fui. lejísimo. Ok. ¿Tú sí, verdad, Pilar? Sí, profe, yo sí fui. ¿Y qué tal? ¿Qué Hasta te me encontré el pareció? otro profe. Muy ¿Y qué bueno. te... Lo que sí, la neta, todavía no quiero el libro. Lo voy a adquirir hasta el lunes. Ok, no te preocupes, no te preocupes. ¿Qué te pareció la presentación? Estuvo buena. Bueno, también llegué un poquito tarde, pero estuvo bueno. Había un Ok. buen de gente. Me engenté, profe. Ok, pero deben de darse la oportunidad de vivir ese tipo de experiencias. Recuerden que todo eso es cultura finalmente y que no todos los días tenemos la oportunidad de, de acudir a este tipo de eventos, a un concierto, pero no un concierto de Bad Bunny, no, un Ah, concierto no. de música clásica. Si hubiera oportunidad por ahí de una ópera, ¿cuántos conocen que hayan tenido esta experiencia, no? Ustedes deben siempre ser un parteaguas y acudir a eventos más exclusivos. Recuerden que parte de las metas, históricamente hablando y culturalmente hablando, de las metas del ser humano, ¿qué nos dicen, no? Crecer, tener hijos, escribir un libro, ¿no? Y De si hecho, yo sí todavía estoy no, escribiendo una novela. si no tenemos todavía la oportunidad de escribir el libro, bueno, pues acudir a este tipo de eventos que nos den una mayor cultura y acompañar a quienes pues son cercanos de alguna manera y que ya tuvieron la oportunidad de hacerlo, ¿no? Que nos platiquen su experiencia, que nos animen, que nos digan, nos faltó sembrar un árbol, ¿sí? Sembrar un árbol también es una cosa hermosa, ese contacto con la naturaleza, pero no sembrar un árbol allá a la deriva, sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro es verlos crecer, es darles un acompañamiento siempre, continuo, permanente, una responsabilidad, ¿no? Eh, yo he sembrado un árbol, pero Sí. aquí en su casa. Y lo he visto crecer y lo sigo viendo crecer y los cuido, mis plantas, todo diario las observo, veo qué les falta. Aprende uno a interpretar así como con los hijos, ¿no? Aprendes cuando están enfermos, cuando sientes que algo no anda bien, igual así con tu árbol, con tus plantas, las vas dando seguimiento y te enorgullecen también cuando se ponen muy bellos, ¿no? Igual así con tus hijos, cada logro, cada superación de nueva etapa es muy emocionante. Y todo eso, pues nos da mucho gusto, mucho orgullo, y es algo que a lo que debemos tener acceso. ¿Han ustedes tenido acceso a la cultura con la ópera? Pregunto. Sí, Yo sí, sí, sí. Sí. por la escuela de mi sobrino. Ok, ¿cuál viste, Pilar? Estaba una muchacha, pero no sé cómo se llamaba. Es que esa fue que tenía que ir al, ¿cómo se llama? Tenía que ir junto con, allá en el centro, tenía, les habían dado el horario y teníamos que ir. Bueno, lo llevé y sí le gustó a él, hasta me dijo, está bien chida esta música y yo lo sé, hijo. La música a mí, clásica en lo personal, a mí me gusta. Incluso desde muy chiquita yo le ponía a mi hija la clásica. ¿Y a ti te gustó? Ujú. ¿Y has tenido contacto con lo que es la ópera en sí? Sí, Ah, muy bueno. hasta chillé.
Chillaste. Ok, y qué, ¿no recuerdas la ópera? ¿Cuál fue? ¿De qué No, no trataba me la acuerdo. ópera? No me acuerdo, profe. Una disculpota. Ok, y tú, compañero, ay, es que le quitaste tu nombre y se me va Lorenzo, ¿no? Lorenzo, sí. Lorenzo MC, ¿qué es MC? Mejía Mejía Carpintero. Carpintero. Así es. Ok, Yo tuve la oportunidad de ver El fantasma de la ópera en Londres. fuiste a Londres Así es. y lo viste allá, Y la disfruté en grande allá. en qué teatro? Fíjate que hay una calle que hay muchos teatros, no me acuerdo el nombre del teatro. Lo que me encantó es que no es tan grande el teatro, entonces te permite estar, no sé, yo estuve como a 7 metros de lo que ya era el escenario y te hace la sensación de, ¿De qué, perdón? Como que se te va el internet. No sé si se me a Se ver ahí, trabó. ahí está, Ya, se ahí me está, te trabó. recuperaron. Sí. Déjame ¿Tienes cambiarlo. frío, verdad? Sí, hace frío. Ahí está. Sí, Decía que no recuerdo el nombre del teatro, pero sí, disfruté esa obra y que estaba no es tan grande los teatros, está, bueno, en los que estuvimos ahí, pero te permite estar así como envuelto, la atmósfera y todo es muy juntito, entonces es una sensación preciosa, casi sientes el viento de los efectos que hacen así en la cara, o sea, está padrísimo. no, y con esa obra, No, preciosa, preciosa la obra. A mí me gusta mucho escuchar música clásica, entonces disfruto mucho eso. Y cada que puedo, aquí en su casa, me aloco, pongo mi pantalla, mi música a todo volumen y no, no, es no, precioso. yo te entiendo, yo no te podría criticar porque me pasa igual, ¿no? Aunque sí hay que buscar un momento idóneo, porque muchas veces el resto de la familia no son muy receptivos a esto, ¿no? Entonces, bueno, pues también no se trata de fastidiar a los demás. Sí. Pero, y a ti, ¿no? Porque si te están haciendo comentarios desagradables o que no les gusta Y no o te que les dejan. aburre, cosas así, pues ya te pierden, también te arruinan el momento, ¿no? También el jazz, me gusta mucho el jazz. El Y jazz, entonces ¿quién te llega, agrada de jazz? no todo, pero llega un momento que me dicen, oye, ya estuvo, ¿no? Cámbiale. Ya estuvo. ¿A quiénes escuchas, Lorenzo? No, en especial no, pero me encanta mucho hay un jazz combinado, que ahora sí que brasileño, porque tiene un ritmo, una El jazz cadencia. combinado con bossa nova. No, fíjate que no, es el jazz con, con soul, así los combinas. Hay unos grupos ahí que son bárbaros porque hacen unos ahora sí que solos de voz, y luego ya nomás con sus efectitos de sonido, pero preciosos. Entonces, sí te transforman. Y hay Sí, algunas pues, mujeres morenas, sobre todo las negras, que tienen unos tonos de voz increíbles. por ahí hay que escuchar a Diana Krall. Sí, Sí, sí. Diana Kroll, hay que escuchar a Grover Washington Jr., hay que escuchar Foreplay, hay que escuchar a Gino Vanelli, a Tower of Uh, Power. Esos son este, de nuestra época. sí, no, pero pues es jazz, Buenísimos, jazz buenísimos, buenísimos. Sí, increíble, ¿no? Ahora sí, son. vámonos con Matías, el jovencito. A ver, Matías, tú platícanos. Me pareció ver en tu reacción que tú sí habías tenido contacto con esta música también. Pues no, no, profesor. O sea,
he escuchado Mozart y así aquí en mi casa, pero pues no, No, como tal, no. no me gusta, ¿No te gusta? no. Ok, pues vamos a ir transformando eso, Matías, porque todo eso, Profe, dime, ya me acordé de bueno, de ese, ¿cómo se llamaba? Se llamaba la boda de Fígaro, las bodas de Fígaro. es hermosísima Las bodas de Fígaro. Las bodas de Fígaro es Ajá, una de ópera Mozart. increíble, es buenísima, buenísima esa ópera. Es muy buena, es muy buena. A mí en lo personal me gusta mucho Las bodas de Fígaro, pero ahorita les voy a decir cuál es mi máximo y se les va a quedar de tarea. Además, fíjense, les voy a dar esa oportunidad en su vida, ¿sí? Genial. Hablando, culturalmente hablando, fíjense bien, pongan atención, luego no se me hagan los ofendidos, Matías, tú que estás jovencito, no quiero, Pilar también, pero como que ya la veo más dentro de esto, ¿no? Pero Matías que dice que no le gusta, me va Ah, me va a censurar ahí, ¿no? Pero bueno, Ángel, ¿tú cómo vas con este acercamiento? Platícanos. Sí, no, yo lo sé, pero nada más por tema de conversación, no, no soy tanto de música clásica, pero sí la llego a escuchar, sí sé de artistas, compositores, así, pero muy por encima, no, no frecuento escuchar esa música. Bien, pero si estás dispuesto. Sí, sí es necesario, sí. Digo, lo sé en términos generales, sí, No, es lo sé. necesario y lo harás, Ángel, lo harás, porque soy capaz de reprobarte por no hacer tu tarea. Claro. Este, Además es acceso a la cultura, ¿eh? A mí no Sí, me sí, todo es empequeñece importante saber, ¿no? para Claro. nada. De verdad, a veces hasta el que sea necesario hacerle manita de puerco y si es por amenazas, pero que lo disfruten. Ya cuando tienen la oportunidad de visualizarlo, porque a veces si no es así como que un poquito medio obligado, como por encargo, no lo hacemos, ¿no? Entonces, Claro. anoten ahí su tarea para la siguiente clase. Anótale, Matías, no te hagas, ¿eh? Porque es al ¿No es primero que le voy violinista a... en el tejado, profesor, su obra? No, al Ah, primerito que le voy a revisar la tarea va a ser a Matías. Me la vas a hasta enviar tu resumen, tu opinión ahí por WhatsApp, ¿de acuerdo? Bueno, todos. ¿Ya tienen en qué anotar? listo. Bien. Van a buscar en YouTube la versión completa y con subtítulos para que le entiendan, porque si no, pues luego también cuando no entiendes algo, pues sí como que no entras en contexto, ¿verdad? Y yo la tengo, pero bueno, a ver si la encuentro igual y les comparto el link, ¿no? La obra se llama Turandot, Turandot de Giacomo Puccini, ¿ok? Y así cada semana les iré dejando alguna tareita de esto. No siempre va a ser música. Después les encargaré la lectura de algún libro o algo así, ¿correcto? Correcto.
Bien, y tendremos que ir comentando porque yo no estoy seguro que sus demás maestros les den este acceso, los sometan ahí a la lectura y a la escucha de cosas de las bellas artes, pero conmigo lo van a tener, ¿no? Si otro compañero se adhiere, bueno, pues ya será ganancia, ¿no? Pero si no, por lo menos las clases que les toquen conmigo lo irán teniendo. Algunas las disfrutarán, otras no tanto, pero por lo menos ya nadie les va a platicar, ¿ok? Ok. Bien. Ahora sí, ¿en qué nos quedamos, Ángel? ¿En qué vamos a hacer las exposiciones? ¿Quién se quedó? ¿Quién continúa? Bueno, es que nos asignó una cada quien. Ah, pero ¿quién iniciaba después Creo que de yo, ¿no? Pilar? ¿Vas tú, Lorenzo? Sí, ¿con qué es política y religión? Órale, muy bueno. Adelante, compártenos tu pantalla, Lorenzo. A ver, me dice, ahí se ve. Ya se ve. Perfecto. Vamos a- Estamos aprendiendo hasta usar esto, ¿eh? Así que, No, tú, cuando termines tu carrera, hasta vas a ver que es el hecho de estar en la universidad te sirvió para mil cosas, no solamente para aprender de la carrera. ok. Bueno, pues vamos a empezar. Es relación entre política y religión. Ahí está. A lo largo de la historia, la relación entre política y religión ha evolucionado. En la antigüedad, la política se veía guiada por principios religiosos o divinos. En la Edad Media, Iglesia y Estado estaban estrechamente unidos. En el Renacimiento e Ilustración se inicia la separación entre el poder religioso y civil. Ya en la modernidad se consolida el Estado laico y la libertad religiosa. En la actualidad se busca el equilibrio entre laicidad y diálogo interreligioso en la vida pública. Muy bien. Las características generales tenemos que la teocracia, que es el poder político, se consideraba derivado de lo divino. La unidad social, la religión servía para mantener la obediencia y la cohesión. La legitimación del poder. El gobernante usaba lo sagrado para justificar su autoridad y la ausencia de laicidad es que no existía distinción entre lo religioso y lo político. Ok, vamos a hacer un paréntesis ahí, Lorenzo, si me lo permites. Adelante, usted ¿Sí? dígame, profesor. Ok. Regresa la lámina. Ujú. Bien. La teocracia significa que está entremezclado las creencias religiosas, lo divino, con lo político, con lo Ujú. estatal, ¿sí? Esa es una teocracia, un gobierno a base de la religión. Hay una unidad social, sí, porque no hay libertad de religiones. Hay una legitimación del poder, toda vez que se decía que en estos gobiernos que comúnmente eran monárquicos, eran monarquías, ¿sí? Que el rey, el monarca, era un representante de Dios en la tierra, era un intermediario entre Dios y el pueblo, y que todas las actuaciones y el gobierno del rey estaban dirigidas por Dios, ¿de acuerdo? Sí, Entonces, ¿quién osaba discutir una decisión del rey si Dios se lo había ordenado? ¿No? Imagínense.
Nadie ponía en duda, por eso eran tan obedientes con el rey, ¿no? Y obviamente nos dice aquí, había ausencia de laicidad, ¿no? Pues esto no podía convivir junto, ¿de acuerdo? Siguiente, Lorenzo. Ok. Decía que, y ahí casi voy a repetir lo que comentaba usted, Sí, en sí, casi sí. todas las civilizaciones antiguas, los gobernantes eran considerados representantes o encarnaciones de los dioses, lo que les otorgaba autoridad sagrada. Gobernar no solo era una función política, sino también un deber religioso. La ley, la moral y las costumbres estaban basadas en principios religiosos. Desobedecer al gobernante se consideraba también un acto contra la divinidad. En la antigüedad, la política y la religión estaban profundamente unidas. No existía una separación entre el poder civil y el poder religioso. Ambos formaban parte de una misma autoridad que buscaba mantener el orden, la unidad social y la legitimidad del gobernante. La religión servía como fundamento moral y como justificación del poder político. En la antigüedad, la religión era el corazón del poder político. Los reyes y gobernantes se presentaban como elegidos por los dioses o incluso como divinos. Las leyes, las guerras y las decisiones políticas se tomaban en nombre de la divinidad. Durante la Edad Media, aproximadamente el siglo V al XV, Tus la, láminas, Lorenzo. sí, perdón, la política y la religión estuvieron profundamente unidas. La Iglesia cristiana, especialmente la Iglesia católica, se convirtió en una institución poderosa que influyó en casi todos los aspectos de la vida: el pensamiento, la moral, la economía, la cultura y, por supuesto, el poder político. El Renacimiento marcó el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Fue una época de redescubrimiento del arte, la ciencia y la filosofía clásica grecorromana. Este cambio provocó una nueva forma de pensar en la que el ser humano, y no Dios, comenzó a ocupar el centro de la vida social y política. Durante el Renacimiento y la Ilustración, la relación entre la política y la religión pasó de la dependencia total, propia de la Edad Media, a la independencia mutua. La política comenzó a guiarse por la razón, la ciencia y el interés público, mientras que la religión quedó como un ámbito personal y espiritual. De esta transformación surgieron los principios de Estado laico, la democracia moderna y la libertad religiosa, que hoy son fundamentales en las sociedades contemporáneas. La modernidad abarca desde fines del siglo XVIII hasta nuestros días. En este periodo se consolidaron los valores del Estado laico, la democracia y la libertad de pensamiento, que habían comenzado a desarrollarse durante el Renacimiento y la Ilustración. La relación entre la política y la religión cambió radicalmente. Pasó de la subordinación del Estado a la Iglesia a una separación formal entre ambos poderes. En la actualidad, la relación entre la política y la religión es compleja, diversa y cambiante. Aunque la mayoría de los países modernos mantienen la separación entre la Iglesia y Estado, la religión sigue teniendo influencia social, cultural y moral en la vida política. Lámina. Hoy en día, el reto principal es encontrar un equilibrio entre el Estado laico y la libertad religiosa, garantizando que las creencias no se impongan como leyes, pero que tampoco se excluyan del diálogo público. En la modernidad, la relación entre la política y la religión pasó de la dependencia a la autonomía mutua. La política se basó en la razón, la democracia y los derechos humanos, mientras que la religión quedó en el ámbito personal y moral.
De este proceso nació el Estado moderno y laico, donde ambas esferas, la religiosa y la política, pueden coexistir pero sin dominarse una a la otra. Cerramos con esta frase. La sabiduría es el conocimiento de la bondad y de la verdad. ¿Y quién es ese Ah, personaje que vemos ahí? este es el más famoso, es casi casi el padre de la filosofía, ¿no? Sócrates. Exactamente, Sócrates, ¿sí? Así. La sabiduría es el conocimiento de la bondad y de la verdad. Muy bien, muy buena frase para cerrar tu exposición, Lorenzo. Te felicito. Pregunta a tus compañeros si tienen alguna duda, algo que deseen aportar. A ver, pues ya escucharon la pregunta y estamos a la orden. Creo que no escucharon. No, 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 no veo que contesten, no reaccionan. ¿Alguna pregunta, compañeros? Una opinión, No, Ángel. Ángel, opina. Sí, es que igual el tema que voy a explicar igual va de la mano el compañero. Ok, ¿a ti qué Por te eso tocó? igual tengo otra igual para complementar, pero ahorita que haga la exposición. Ok, tú eres el siguiente, me supongo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lorenzo. Muy buena tu exposición. Y vámonos sin más con la exposición del compañero Ángel Gutiérrez. Gracias, profesor. Comparto la pantalla. Mm, Me parece que no se me escucha cuando se comparte. No sé si alguien me puede ayudar a compartir la pantalla. A ver, mándaselo a Matías tu exposición para que él nos haga favor. ¿Estás de acuerdo, Matías? Más bien, ¿estás ahí, Matías? Sí, sí, profe, está bien. Gracias, déjala, la envío al grupo. Listo, ya la envié al grupo. Por favor. ¿Ya lo ubicaste, Matías? Sí, profe, la está abriendo. Ok.
Ahora sí, Ángel. Sí, gracias. Si es que no sé por qué no me deja, sí se comparte, pero no me deja el audio. Ok, Matías. Mati. Matt. Voy, profe. Perdón, es que como tengo tres pantallas, estoy viendo en qué pantalla lo tengo para compartirlo. Ok. Ya lo estabas compartiendo, Matías. Ahí está, profe. Ahí está. Ok, vámonos, Ángel. Gracias. Sí, yo les voy a hablar sobre la política del Renacimiento. ¿Me llegas con la siguiente, por favor? Bueno, para comenzar, el Renacimiento, para explicarlo, surgió en Europa entre los siglos XIV y XVII. Se caracterizó bastante por el humanismo, el redescubrimiento del arte, de la ciencia y de las visiones que tenía el ser humano. Bueno, el Renacimiento comenzó cuando el hombre decide explorar los caminos tanto de la ciencia y de la filosofía basado en los principios griegos, este, ya que ya estaban previamente establecidos, entonces toman las bases de las ideologías y empiezan a redescubrir, es una época de, tal cual el nombre dice, renacer, eh, eh, dirigidos más hacia el análisis y el método científico. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Las transformaciones políticas en Europa. Bueno, tras la caída del sistema feudal, se distribuyeron nuevas formas de gobierno. Durante la época del Renacimiento, bueno, ahorita vemos un mapa, a lo largo de toda la Europa medieval, hubo bastantes formas de gobierno. A lo largo del tiempo se fueron cambiando hasta la actual, pero bueno, pasaron varias etapas, varias crisis, pero bueno, en las principales ciudades que tuvieron la transformación política fueron los países y los estados de Florencia, Venecia, que fueron un poco de gobiernos autónomos. Recordemos que antes el sistema se establecía a base de un rey y un sistema feudal a veces llevado de la mano. Entonces, como lo explicó el compañero en la anterior presentación, la religión influía bastante en la toma de decisiones al momento de gobernar. Pues me ayudas con la siguiente, por favor. Bueno, bueno, después de esta parte del Renacimiento sí, surge lo que fue el Estado moderno. Se establecieron distintas monarquías, como la cual fue la francesa, la inglesa y la española, la cual tuvo bastante poder a lo largo de estos siglos importantes, donde el poder se centralizaba a base de un rey y de ahí se distribuían distintos cargos, no sin dejar a un lado también distintas influencias religiosas para poder tomar decisiones políticamente correctas. Entonces, en esta etapa surge bastante la ideología, la confrontación, bastante porque el ser humano empieza a tener bastantes hombres ilustres, como fueron Leonardo da Vinci, fue Maquiavelo, distintos filósofos, científicos. En esta etapa se comenzaron a consolidarse y empezaron a cuestionar tanto las diversas formas de pensar religiosas, políticas, porque el mismo gobierno a veces carecía de pues de muchos factores, ¿no? Entonces, en esta etapa, me ayudas con la siguiente, por favor. Como lo podemos ver en el siguiente mapa, así es como se establecía Europa durante el siglo XIV. Si lo podemos ver, se consolidan bastantes formas como el Imperio Germánico, el Reino de Inglaterra, el Reino de Castilla, el Reino de Aragón, todavía estaba en ese momento el Imperio Otomano, el gobierno de Austria, toda esa parte así se estaba distribuyendo en Europa durante esos siglos. Entonces, aquí en este mapa ya se empiezan a establecer lo que también empiezan a ser las primeras repúblicas, las primeras formas de gobierno, donde el rey tomaba consejos
y otras personas también lo asesoraban para tomar buenas decisiones. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Bueno, el papel aquí de los príncipes y monarcas, bueno, sí, buscaba la forma un poco más diplomática, porque recordemos, en aquellas épocas se ven muchas, surgió una clase de política un poco más profesional, donde, como les comento, ya se empiezan a distribuir por pirámides de poder cómo se iban a distribuir las distintas tareas y las formas jerárquicas de gobernar. ¿Me llevas con la siguiente, por favor? Uno de los grandes influyentes en esta etapa del pensamiento. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor, Matías? Gracias. Fue Nicolás Maquiavelo cuando escribió El Príncipe. Entonces, aquí en estas corrientes es que es un tema muy extenso hablar sobre el Renacimiento y todos sus antecedentes, como el despotismo ilustrado, distintas corrientes que se formaban aquí, pero brevemente uno de los más grandes pensadores políticos fue Nicolás Maquiavelo cuando escribe el libro del Príncipe y proponen distintas formas realistas sobre cómo se maneja el poder y planteó que el fin justifica los medios en las cuestiones políticas. Entonces, en esta forma de pensar, Maquiavelo implementa nuevas ideologías, estrategias, y aquí se empieza a ver un poco más plasmado la ética y la moral. ¿Por qué? Porque ya no había una toma de decisiones en la cual muchos se justificaban con que era por obra divina, sino porque somos seres humanos y también somos racionales y tomamos decisiones. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Como lo comentó el compañero, la religión y la política, aquí es donde tienen una gradual separación entre la iglesia y el Estado. Hubo distintas reformas religiosas y el pensamiento humanista impulsó a esta autonomía política. Ahorita no recuerdo el nombre, se me olvidó, pero fue un hombre que propuso, me parece que eran 13, 48 tesis, algo así me parece, no recuerdo el nombre. No sé si usted lo recuerde, profe. Claro que Hubo un sí. hombre de la iglesia, era de la iglesia, de hecho, quien propuso Martín Lutero, la reforma Martín. luterana. Claro, ahí es donde surgen todas estas partes que son importantes. Por eso digo, es un tema bastante extenso. Tomaríamos horas a poder hablar sobre el Renacimiento y tanto la política y religión como El estaban. Renacimiento y la Ilustración en sí como Sí, tal, claro. porque por ahí nos falta hablar estás hablando de Maquiavelo, nos falta hablar de Montesquieu, de Juan Jacobo Rousseau, del Sí, discurso del método, de Miguel Ángel Buonarroti. Acuérdate que el Renacimiento es un renacer, un abrir, un redescubrir en el pensamiento, en la cultura, en el arte, en la religión. Ahí está Martín Lutero, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, tantos claro, y sí, tantos de los que pudiéramos hablar y dedicar un cuatrimestre completo para cada uno de ellos, pero sin embargo lo estás haciendo muy bien, Ángel. Déjame claro, felicitarte de forma anticipada porque has logrado sintetizar esto de una manera muy, muy buena. Continúa, gracias. Ángel. Sí, es que sí, es como le comento, sí es un tema muy, muy extenso. Estamos abarcando alrededor de 4 siglos, entonces sí está bastante extenso y hubo muchos problemas y bueno, es algo que a día de hoy nos ha ayudado a tener la política actual, ¿no? ¿Me digas con la siguiente, por favor, Matías? Bueno, aquí las consecuencias y el legado hasta el Renacimiento ya es cuando se establece las bases del Estado moderno, ya influyen la diplomacia, la administración pública y la política exterior un poco más racional. Eh, Termina el Renacimiento ya cuando comenzamos con las distintas revoluciones, ya la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, toda esa parte ya comenzamos con un conocimiento y un legado político distinto que parte a base de este sistema monárquico, que bueno, a día de hoy el único que aún todavía funciona, actual, es el reinado inglés, donde ahorita actualmente está el rey Carlos, y bueno, el gobierno español también todavía tiene cierta influencia, pero no tienen ya el poder como lo tenían, el poder absoluto en aquel momento, ¿verdad? Entonces ya ahorita ya se distribuyen distintas formas de gobierno, pero bueno, a, a muy resumidas cuentas, eso fue la parte de la política renacentista y las consecuencias que a día de hoy tenemos, donde ya podemos tomar esas decisiones
a base de ciertos consensos y organizaciones y no caen solamente la responsabilidad en una sola persona, sino que ya varios están arraigados para poder tomar una buena decisión en la administración pública y en los gobiernos actuales. Y Bien, ya en la Ángel. siguiente ya estamos con la conclusión y la bibliografía, y eso sería toda la de mi exposición. Perfecto, Ángel. No sé Gracias, si tengan... Matías, por compartir pantalla. Sí, no, ¿de qué? Muy bien, muy bien. ¿Quién sigue en su exposición? Mati con el tema de política mexicana. Ah, ya ves, Matías, te estás haciendo bien, Matías. No, estoy viendo compartir pantalla. Muy bien, Matías. No, sí, este tema del renacimiento es vasto, vasto, vasto. Bueno, todos, ¿eh? Todos tienen lo suyo. Pero ahora vámonos con Matías y su exposición de características del sistema político en la política mexicana. Bueno, pues buenos días. Primero que nada, a mí me tocó el tema de la política mexicana y voy a empezar con la estructura del sistema político. La política mexicana es democrática, federal y participativa, con énfasis en la separación de poderes. El sistema político en México es una república representativa, democrática, federal y laica. Esta se divide en tres poderes: poder ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo consiste en el encabezado por el presidente, elegido por el voto popular y con amplias facultades. Poder legislativo, compuesto por el Congreso dividido de Cámara de Diputados y Senado, elegidos por el pueblo para hacer leyes y supervisar esas mismas. Poder judicial, interpreta y aplica la ley con la Suprema Corte como máxima autoridad. Bien, un paréntesis ahí. Tenemos nosotros, regresa tu lámina, por favor. Tenemos un estado, un gobierno ya propiamente hablando en México, que es un sistema republicano, ¿sí? Se establece nuestro sistema de gobierno como una república representativa, democrática y federal. ¿De acuerdo? En la Sí. forma de gobierno republicano va a basarse en la división de poderes y nosotros tenemos tres poderes en México. El ejecutivo encabezado por el presidente de la República. El legislativo, fíjense bien, aquí pongan atención, que se deposita en un honorable Congreso de la Unión. El poder legislativo se deposita en el Congreso de la Unión y que nuestro sistema de gobierno adopta un sistema bicameral, o sea, conformado por dos cámaras, una de diputados y una de senadores, ¿sí? Y ellos constituyen el poder legislativo, que son los encargados de crear las leyes, ¿sí? Y por último tenemos el poder judicial, que como acertadamente lo dice Matías, son quienes interpretan y aplican la ley, encabezados, obviamente, en el poder judicial por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que precisamente con esta última reforma al poder judicial pasa de 11 ministros a 9. ¿Ok? Continuamos, Matías, por favor, si eres tan amable. Sí, claro. Ahora, características del sistema político. El sistema político mexicano se distingue por varias características clave. Centralización del poder. Históricamente, el poder ha estado concentrado en el Ejecutivo,
lo que ha llevado a un presidencialismo fuerte. Sistema multipartidista. Existen múltiples partidos políticos que participan en las elecciones, lo que permite una mayor representación de diferentes sectores de la sociedad. Instituciones autónomas. Existen organismos independientes como el Instituto Nacional Electoral, INE, que regula los procesos electorales y garantiza la transparencia. Los partidos políticos. En México existen varios partidos políticos, que son grupos de ciudadanos que comparten ideas y propuestas sobre cómo mejorar el país. Algunos de los más conocidos son como Morena, PAN, Partido Acción Nacional, PRI como Partido Revolucionario Institucional, antes PRD, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, entre otros. La participación ciudadana. La política no solo depende de los gobernantes, también de los ciudadanos. Tenemos un papel muy importante. Debemos informarnos, votar, respetar las leyes y participar en decisiones que afectan a nuestra comunidad. La participación activa de todos ayuda a construir un México más justo y democrático. Los valores en la política. Un buen político debe basarse en valores éticos y morales, como la honestidad, para no aprovecharse del poder, la responsabilidad para cumplir con las leyes y deberes, la justicia para tratar a todos por igual, el respeto para escuchar diferentes opiniones, la solidaridad para ayudar a quienes más lo necesitan. Sin valores, la política pierde su sentido de servicio y convierte en abuso de poder. Problemas y desafíos de la política mexicana. La corrupción que ocurre cuando los funcionarios usan el poder para beneficio propio. La desigualdad social, porque no todos tienen las mismas oportunidades. La inseguridad, que afecta a la tranquilidad de las comunidades. La falta de participación ciudadana, que esta, para mi parecer, es de las más importantes. Cuando la gente no se interesa, no confía en los gobernantes. Supera estos problemas requiere la participación de todos los ciudadanos y la educación con valores democráticos desde la escuela. Conclusión. La política mexicana es el sistema que permite que nuestro país funcione y se organice a través de ella. Se crean leyes, se eligen autoridades y se busca el bienestar de la población. Pero la política no solo es de los gobernantes, también es de todos nosotros, porque cada decisión, voto y acción cuenta para construir un México más justo, libre y democrático. Por eso es importante conocerla, respetarla y participar activamente, con responsabilidad y amor por nuestro país. Muy bien, Matías, Y muchas muchas gracias. gracias por su atención. Muy buena exposición, Matías. Y sobre todo vamos a hacer aquí un análisis, una reflexión acerca de este punto que tú mismo destacas, Matías, que es la participación ciudadana. Destácanos la relevancia, la importancia de esta participación ciudadana, Matías, por favor. Pues la participación ciudadana es, para mi gusto, muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros mismos elegimos a quién nos gobierna, quién queremos que construyan nuestras leyes. Y más que nada, a falta de participación, se exigen gobernantes no capaces para poder estar en el poder. O simplemente que buscan el poder para su propio beneficio. Y eso es lo que muchas personas no nos damos cuenta al no informarnos, no estar al día con la política mexicana y así. Entonces sí es muy importante la participación ciudadana para gobernar un país. Muy bien. Y para asumir, ¿no?, la responsabilidad que tenemos de aguantar, de soportar, de responsabilizarnos de nuestro voto cuando tenemos un mal gobierno, ¿sí? Y reflexionarlo porque viene la próxima, viene la siguiente y tendremos la oportunidad de decidir de una manera enterada, informada, razonada, y sobre todo ustedes que están estudiando esta hermosa carrera de administración pública, pues están más que obligados a entender, a conocer, a informarse, a saber y a transmitir, a compartir con los demás lo que están aprendiendo.
porque el conocimiento existe y tiene su razón, su fundamento, perdón, en el valor primordial de compartirlo. ¿De qué nos sirve que una persona sepa mucho si no lo comparte, si no lo transmite, si no lo permea, si no lo irradia? ¿De qué nos sirve que exista un ser de luz si no nos ilumina, si su luz no nos llega? ¿No? ¿Están de acuerdo? ¿Qué opinas, Lorenzo, al respecto? Ahí está, ¿se me escuchan? Sí, sí te escuchas. Bueno, pues que efectivamente la participación ciudadana es lo que haría la diferencia en muchos aspectos de cómo se maneja o se conduce la política y hasta cierto grado la economía. La diferencia es que el mal manejo o el manejo condicionado hacia el interés personal de los políticos, pues limita a ver esos resultados. Algunos se ven favorecidos, que es la minoría, pero porque participan en busca de ganancia, todo para mí, o sea, no hay, no hay un deseo real de compartir o de ver que la sociedad merece, pues de toda esa riqueza que se habla que tiene el país, pero administrado de una forma que nada más beneficia a pocos, ¿no? Entonces es importante inmiscuirse, saber, y quienes tienen la posibilidad de compartir, de enseñar, pues que no se limiten a eso, ¿no? A tenerlo, sino que, como dice, hay que sacarlo, hay que compartirlo, hay que decirlo, pero desafortunadamente hay quienes lo dicen y se los truenan, ¿no? Pero finalmente no nos damos cuenta que nosotros somos, si se dan cuenta, si se percatan, hay en el río Amazonas, les voy a poner un ejemplo así, como los que me gustan, ¿no? En el río Amazonas existe una especie de peces llamados pirañas y que llegan a ser así como de 10 centímetros, ¿sí? Pero cuidado y caiga en el río donde ellas se encuentran una vaca de 500 kilos. ¿Cuánto tiempo creen que dure esa vaca en el río? Imagínense un animal de 500 kilos contra un animal de escasos 50 a 100 gramos, ¿no? Pero el número, ¿no? Es lo que hace la diferencia. La unión, el ataque conjunto, ¿sí? Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Las hormigas, ¿cómo trabajan? Una, se conoce la reunión, la acumulación de muchísimas de ellas como una marabunta. ¿Quién puede, qué animal, qué sembradío, qué persona incluso puede contra una marabunta? Las marabuntas arrasan con todo y vean el diminuto, el minúsculo tamaño de ellas, pero unidas, nada las detiene. No hay depredador que se pueda enfrentar a ellas. Los que tienen alas vuelan y se pelan, ¿no? Todos huyen. Te das cuenta que viene una, aquí en Veracruz hay, pasan haciendo limpieza. No marabuntas como las de las películas, ¿no? Pero de verdad es asombroso ver cómo toda una pared se pinta de negro, una pared blanca, pero tú te das cuenta que viene este fenómeno porque empiezas a ver que salen arañas, cucarachas, todos los bichos que tengas en tu jardín, los empiezas a ver ahí corriendo hacia un lugar todos, y eso al ratito ves y ahí viene la mancha negra de las hormigas. Vienen y arrasan con todo. ¿Sí? Y los animalitos, los otros bichos, cuando se dan cuenta, pues huyen, definitivamente, o tratan de huir, porque donde las alcancen estas malvadas, no hay quien se salve. Compañeros, nuevamente fue un placer, una dicha, un gozo enorme haber compartido con ustedes.
Nos vemos la semana que entra. Felicidades, Matías. Hiciste una exposición soberbia, decisiva y muy clara de este sistema mexicano. Nos vemos la siguiente semana y no olviden su tarea, ¿de acuerdo? Sí, profe, Gracias, profe, gracias. hasta luego. Ok, bye. Gracias, buen día.